Dificultad para respirar, nódulos o manchas en los pulmones podrían indicar que algo les está pasando, que no están totalmente sanos. Hoy vamos a examinarlos de la mano del experto, del doctor Luis Corrales. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, el hecho de tener, digamos, dificultades para poder respirar, ¿podría ser un síntoma de que mis pulmones están fallando? Sí, definitivamente cuando uno tiene un problema de dificultad respiratoria, que el paciente pues empieza a costarle respirar, cuando antes no lo hacía, pues es algo que tenemos que consultar y ver por qué está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una mancha clara u oscura, verdad, en esas radiografías? No sé si en las radiografías actualmente o en otro examen que salga este resultado, ¿pueden ser alarmantes? Sí, definitivamente se habla de lo que son nódulos o masas pulmonares que se pueden ver a nivel de lo que es la parte de los pulmones a través de una radiografía o inclusive a través de estudios más avanzados, como por ejemplo una tomografía. Y esto pues definitivamente tenemos que ver las características de estas manchas, de estos nódulos, y obviamente pues también ahí habría que valorar si necesitamos explorar un poco más. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente nos encuentran esa bolita o esa pelota, como llamamos popularmente, esa masa, ¿verdad?, en el pulmón? ¿Qué podría estar indicándonos, doctor? Bueno, definitivamente cualquier masa o nódulo se tiene que explorar, se tiene que vigilar. Hay cosas que son benignas, que no necesariamente es algo maligno, pero hay otras que sí son malignas. Entonces, mucho va a depender de la imagen como tal. Hay algunas características que nosotros vemos que pueden estar asociados a malignidad o no. Y también, pues, obviamente, si nosotros tenemos alguna duda, ya sea pues a nivel de un equipo multidisciplinario entre diferentes especialidades, pues generalmente optamos por tomar una biopsia de este nodulito, de esta masa, para entonces identificar de qué se trata. Bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que de manera repetitiva tienen infecciones respiratorias, ¿verdad? Que se trancan, que están totalmente tupidos, las famosas gripes. ¿Esto pudiera de alguna manera impactar de manera negativa a nuestros pulmones? Bueno, definitivamente hay pacientes que tienen pues muchos síntomas, muchas infecciones de vías respiratorias altas. Es muy diferente a las infecciones de vías respiratorias bajas, lo que llaman neumonía, ¿ok? Entonces, pues eso definitivamente uno tiene que valorar y ver cómo es la infección que está teniendo. Ciertamente una neumonía uno siempre tiene que ir un poco más allá, darle un seguimiento adecuado para ver si hay alguna causa debajo de eso que está provocando esa neumonía. Examinemos ahora, doctor, cuando nos mandan a hacer diferentes exámenes, ¿verdad?, para ver la salud de nuestros pulmones. Empecemos quizá con la broncoscopía. ¿Esta para qué la mandan y en qué, digamos, qué es lo que nos hacen? Bueno, la broncoscopía es muchas veces hecha a través de lo que es el neumólogo. El neumólogo lo que hace es hacer como una camarita, mete una camarita por las vías respiratorias en sí, y entonces ahí se va viendo las diferentes estructuras, viendo obviamente si hay algún nódulo que está dentro de esa vía aérea. Entonces el paciente sí generalmente se seda o se lleva pues a un momento en donde se puede lograr hacer ese tipo, digamos, de estudio. Ahora, ¿hay alguna preparación, digamos, para hacer este examen? ¿Se duerme la persona o hay anestesia? Sí, generalmente hay algún tipo de sedación, que es lo ideal, inclusive la parte de anestesia que a veces se utiliza. Ya dependerá de dónde se pueda hacer, pero sí, ciertamente el paciente tiene que estar lo más tranquilo posible para que el estudio se haga de la manera más adecuada. Ahora, doctor, usted mencionó un nódulo, es decir, que la broncoscopía se hace básicamente cuando estamos buscando alguna tumoración o alguna bolita o también en otros casos. No necesariamente, ahí ya mucho depende por ejemplo, de neumología o inclusive a veces la gente de cirugía de tórax hace este tipo de estudios para ver sobre todo la vía aérea interna, digámoslo así. Porque lo que hace la broncoscopía es meterse por la vía aérea en forma interna y va viendo esa vía aérea si hay algo que está
pues provocando provocando algún tipo de alteración a ese nivel. No necesariamente tiene que ser algo malo, o sea, hay cosas buenas que a veces se hacen, inclusive cuando a la gente pues por algún tipo tiene alguna broncoaspiración, se le va un objeto o así, pues muchas veces eso se hace para retirar incluso este tipo de... Con esa misma se extraería. Con esa misma técnicas. Ya también hay estudios de broncoscopía que tienen también ultrasonido en la punta, entonces uno puede ver estructuras más allá de lo que es la vía aérea, y esto pues también hay gente especializada en eso que hace este tipo de estudios. Bien. ¿En qué caso se manda una radiografía de tórax? Bueno, la radiografía de tórax es lo más fácil para ver imágenes a nivel pulmonar. Podemos ver muchísimas cosas con lo que es radiografía. Se hace una radiografía que se llama póstero anterior o muchas veces también la lateral. Entonces, para ver algún tipo, digamos, de imagen, opacidad, que nos pueda dar señal de que algo está pasando, y eso mucho va a ir de la mano de los síntomas del paciente. Si el paciente pues tiene algún tipo de falta de aire que ha sido forma persistente, una tos persistente, a veces algunos dolores también torácicos que pueden dar señal de que algo está pasando, entonces se hace una radiografía. Eso generalmente es lo primero que uno hace. Si uno ve alguna alteración, pues ya se hace un TAC o estudios un poquito más allá. Ahora, doctor, ¿la radiografía de tórax es una sola o hay varios tipos de radiografías? Se hace, son digamos proyecciones. O sea, entonces, desde las diferentes vistas, digamos. Ajá, normalmente lo que se hace a nivel de tórax, se hace una póstero anterior o una lateral. Esas son las que normalmente se hace para nosotros tener las dos dimensiones, digámoslo así. Digamos, si yo me tengo que hacer una radiografía de tórax, ¿hay alguna preparación específica? O... No existe ninguna preparación específica, simplemente pues ir a un lugar en donde se puedan hacer este tipo de radiografías. Por cierto, uno cuando todavía habla de radiografías a uno se preocupa, bueno, si es una mujer que está embarazada o hay que quitarse los metales, todo eso, porque ya ahora casi, no sé si también es tan frecuente hacerse tantas radiografías, pero todavía se hace todo ese protocolo. Sí, a nivel de embarazos, pues sí, definitivamente uno no recomienda hacerse una radiografía y ya pues dependerá del tipo de máquina, que a veces ahora ya hay, por ejemplo, radiografías digitales, ya lo que es la lámina ya pues se utiliza muy poquito, pero sí, ciertamente pues seguimos teniendo eso en muchos lugares. Ahora, doctor, cuando uno le hacen, bueno, digamos en el caso de nosotras con la vejiga, ¿verdad? Que para ciertos exámenes hay que rellenarla, pero en el caso de los pulmones hay gente que comenta que tiene que aspirar, ¿verdad? Y retener el aire para el momento de la radiografía. Exacto. Sí, ¿realmente eso se hace? Sí, claro. ¿Y eso qué hacen los pulmones? Pues no, básicamente eso a nivel de la técnica es para mejorar, digamos, la imagen. La visión. Lo que se hace es que se respira profundo para que bajen los diafragmas y entonces se vea de la mejor manera una expansión pulmonar para que entonces las imágenes que podamos ver ahí se vean de la mejor. Bien. Ahora, ¿en qué casos, digamos, se manda a hacer un TAC? ¿Qué vemos, digamos, que vemos en el TAC con referencia a los pulmones? Bueno, el TAC es más específico en imágenes. Tenemos pues inclusive ahora ya reconstrucciones en 3 dimensiones y demás. Ciertamente es lo que nosotros ocupamos para esclarecer mejor lo que es un nódulo, lo que es alguna imagen que podamos ver, para entonces ahí tomar las medidas adecuadas para darle el abordaje, siendo por ejemplo algún nódulo, alguna masa, definitivamente nosotros vamos a hacer mandar un TAC. En esos casos son los que nos enviarían a hacer esta prueba, digamos. Sí, eso y otros más, o sea, hay muchas, única, no es la única, pero sí definitivamente si nosotros encontramos algún nódulo pulmonar, alguna masa pulmonar, vamos a terminar en un TAC porque nos va a dar una mejor idea de lo que estamos enfrente. Para hacer un diagnóstico. Exacto, y cómo vamos nosotros a abordar ese nódulo. Doctor, y digamos para medir la función lumbar o esa prueba que se hace, ¿eso para qué paciente se manda? La función pulmonar. Correcto. Eso se hace cuando tenemos algún tipo de Yo le dije alteración. Lumbar, ¿verdad? Sí, estaba pensando en la función lumbar, la función pulmonar. Sí, exacto. No, la función pulmonar, pues básicamente tenemos algunas enfermedades que pueden estar alteradas ahí y que esto es una forma de medir qué podemos nosotros recuperar o no. Y esto también a veces para nosotros es importante desde el punto de vista de oncología, para nosotros saber si nosotros tenemos un nódulo pulmonar, si el paciente haciéndole una resección de una parte del pulmón, inclusive teniendo
quitando todo el pulmón, pues vamos a tener un paciente que puede seguir con un pulmón, digámoslo así, respirando adecuadamente. Para terminar, doctor, ¿el chequeo anual que nos hacemos todos, deberíamos de checar pulmones o básicamente cuando algo nos está molestando? Bueno, eso, la parte del chequeo es muy relativo y eso va a depender mucho de lo que tengamos en el paciente. Ya, por ejemplo, ya se sabe que pacientes que tienen una historia de fumado importante durante mucho tiempo, ahí sí tenemos ahí un factor. ya hay un tamizaje que ya está inclusive puesto en práctica en muchísimos países, en donde pues se hace algunos estudios para detectar nódulos en forma temprana y abordarlos así de la mejor manera. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Un placer conversar con usted el día de hoy y bueno, a chinear los pulmones y a cuidarlos.